Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. De inmediato, las luces del escenario también se apagaron. No era parte del show. En todo el bar se escucharon exclamaciones de sorpresa cuando la música se detuvo por completo. Esto está emocionante, ¿no?, susurró Christie en su oído. Prince se giró hacia la modelo más joven, a punto de darle un beso, cuando una voz resonó de pronto. El grito fuerte vino desde el pasillo de los baños. Prince quedó helada. Un mal presentimiento la hizo ponerse de pie de inmediato. Ignoró la expresión sorprendida de Christie. Caminó con decisión hacia el sonido. Las luces de emergencia del pasillo apenas iluminaban lo suficiente para ver. Ya había varias personas reunidas afuera del baño. La ansiedad de Prim aumentó y se abrió paso rápidamente entre esas personas. Con permiso. Bambi estaba sentada en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. A Prim se le hundió el corazón. Se arrodilló de inmediato a su lado. Se fue la luz cuando iba caminando. No vi que la puerta estaba cerrada, dijo Bambi, con la voz arrastrada por el alcohol. De la frente estaban saliendo manchas rojas. Perdón, no pensé que hubiera alguien adentro. Se disculpó otra joven, la que había cerrado la puerta. No pasa nada, respondió Bambi, intentando ponerse de pie, pero perdió el equilibrio y volvió a caer al piso. Prim la sujetó del brazo de inmediato y le ayudó a levantarse. Vámonos ya, hay que tender esa herida. No, voy a regresar sola. ¿Cómo vas a regresar así? Estás borracha. Prim sonó exasperada. Apenas puedes caminar. Puedo sola, no soy una niña, dijo Bambi, tratando de zafarse, pero terminó tambaleándose hacia el lavabo. Prim suspiró y le apretó la mano con más fuerza. Bambi levantó la mirada para encontrarse con sus ojos, pero Prim ignoró su resistencia. La sostuvo de la mano y caminó directo de regreso a la mesa del bar. Las luces principales ya habían vuelto y la música sonaba otra vez. Christie observó cómo Prim llevaba a Bambi de regreso. Prim tomó su propio bolso, luego el bolso de Bambi, y se giró hacia Christie. Me voy a tener que ir temprano hoy, Christie. Mi amiga está muy borracha. Está bien, respondió Christie. Se puso de pie, tomó su vaso de cerveza casi lleno y se lo lanzó directo a la cara a Prim. Las personas alrededor gritaron. Oye, Christie hizo un gesto de disgusto y se fue dando pisotones. Prim se quedó paralizada con el olor amargo de la malta. Giró la cabeza hacia la persona a su lado. Bambi la miraba con los ojos muy abiertos, aún en estado de shock, antes de soltar una carcajada, como si hubiera olvidado por completo que ella había provocado todo aquello. Gore ya no estaba en el bar cuando se fue la luz. Acaba de llegar después de volver la ropa a la marca. La joven estilista sacó su labial favorito. Se lo aplicó, se acomodó el cabello y luego empujó la puerta del bar para entrar. Sacó el celular para llamar a Prim, pero antes de que le contestaran, la vio de espaldas, caminando hacia el pasillo. Gorgia estuvo a punto de llamarla, pero su mirada se desvió y entonces lo vio. Prim llevaba a Bambi de la mano. Bambi se reía a su lado. No alcanzó a ver el rostro de la directora, pero Prim definitivamente estaba tomando la mano de Bambi. De eso no le quedaba ninguna duda. Prim guiaba a Bambi hacia la salida trasera, mientras Bambi, que parecía un poco borracha, no dejaba de sonreír. La escena le apretó el corazón a Gorgia. El corazón le latía rápido pero débil, como si le faltara el aire. La llamada con Prim se cortó sola. Gorgia reaccionó al fin y respiró hondo, intentando calmarse. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.